las constituciones nacen de una necesidad económica, política y social, pero sobre todo económica. Porque la Constitución del 98 nació de una necesidad económica. Sí, señor. Había que abrir los mercados. Sí. El problema fue que se abrieron los mercados de tal manera que dejaron al Estado totalmente En soletas. huérfano. Y por eso es que años después vino otra tendencia y dijo, no, el Estado tiene que recuperar y el Estado tiene que volverse un ejecutor. Entonces se cambió la Constitución para que el Estado lo sea todo y la iniciativa privada sea muy mínima. Y ahora estamos viviendo justamente esas consecuencias. Sí, y solamente para concluir con este tema, porque citas bien, lo que dice Eduardo es verdad. Lo que pasa es que esto sí pasaba. Sí pasaba, pero ¿sabes qué es lo que detona? Es la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología permite que la gente comience a integrarse de otras maneras y a comentar. Sí. La tecnología hace que los autócratas 3P dejen de ser políticos y los hace rockstars. Sí, señor. Y entonces no tienes coidiarios, no tienes compañeritos, sino tienes fanáticos que te defienden y salen. Y además, los autócratas 3P buscan lo que bien señala Eduardo, y esto se llama la negación de las satisfacciones. Un tipo que ha estudiado, un tipo que se ha esforzado, que ha hecho las cosas bien y que no tiene camino en la vida. ¿Qué hace? ¿Cómo ejerce su frustración? Comienza a escribir. Entonces, las redes son el sinónimo más grande de la frustración, que ya termina en odio. Y los autócratas 3P toman esa postura, esa fuerza, y la convierten, la transforman en el fanatismo. Son rockstars y diciendo, yo los vengo, yo soy el vengador, yo los voy a vengar, porque yo soy como ustedes, porque yo ando como ustedes hasta que la corrupción los devela. Pero hasta que eso pase, destruyó vidas y pueblos. Pero mientras tanto, esa es. Y las necesidades insatisfechas suceden y suceden. Y las frustraciones de la gente pasan y pasan. Entonces, lo que hablan todos ustedes es muy real. Pero ¿cuál es la conclusión? Que hoy, así como están las cosas, y coincido contigo, Eduardo, plenamente, ya nadie está satisfecho en ningún nivel. Sí. Nadie está satisfecho. Y cualquiera que venga en una muerte cruzada o lo que sea, va a ir penosamente, eso como yo lo veo, a un extremo. ¿Ya? Y de los extremos, y lo tengo clarísimo, no va a ser lo mejor posible. Porque lo que dice es, todo el mundo, la gente no se quiere meter en política. Ese es otro de los engaños más grandes de los autócratas 3P. Nadie se quiere meter en política, nadie quiere activar. Te persiguen. No, por eso, entonces, ellos crean esta que se llama la cuasi ley o la ley de mentira, y entonces te arman un escenario. Igualito lo que hizo Hitler. Y en ese escenario armado, mi querido Eduardo, involucran a ciudadanos entre comillas, o ciudadanos apolíticos entre comillas, que claramente y todo el mundo conoce por la forma en la que se manejan, sobre todo a través de las redes sociales y sus discursos, a quienes representan verdaderamente. Y me refiero al famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por citar uno a guisa de ejemplo. Algo dijo Eduardo. Solo puedo decir lo siguiente. La Biblia es clara y dice que por sus hechos los conoceréis. Helos allí. Nada más. Helos allí. 6:35, ya tenemos a Juan Carlos Jacome en plataforma. Te ruego, Juan Carlos, regales un minutito. Vamos a pagar un corte comercial y regresamos enseguida. Vamos al corte. Estamos en el diálogo de la tarde. Era obvio que esta conversación era necesaria. No la hemos tenido, hemos reflexionado. Y ustedes tienen una ventaja con nosotros. Escríbanos a @rey99. Nosotros vamos a leer todo lo que ustedes nos manden, quieran o no. Aquí están mis compañeros. Jamás en este medio ha habido autocensura. ¿Saben lo que es autocensura? Es decir, digan o no digan. Aquí han dicho todo lo que quieren, lo que consideren. Eso es libertad. Y se es libre o no se es libre. Nada más. Vamos al corte. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Únete por un Guayaquil más limpio. Si el camión ya llega en su horario y frecuencia, saca tus desechos
trabajando en equipo, porque cuando hacemos equipo, Guayaquil se mantiene limpio. El cambio es contigo. En el Centro de Terapias Guayas Integra de la Prefectura del Guayas, forjamos el camino de la inclusión y hacemos posible que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tengan una atención integral a través de nuestras terapias como psicología, psicopedagogía, arte terapia, equinoterapia y musicoterapia. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas como en Guayas Integra. Prefectura del Guayas. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saques la basura en los horarios de recolección y la deposites en los sitios dispuestos para ello. No botes desechos a la calle. Si no tienes un tacho cerca, guárdalos hasta que tengas un sitio donde depositarlos. Así no solo ayudamos a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Interagua. Lo bueno fluye. Únete por un Guayaquil más limpio. Si el camión ya llega en su horario y frecuencia, saca tus desechos. El cambio es contigo. Urbaceo y la comunidad trabajando en equipo, porque cuando hacemos equipo, Guayaquil se mantiene limpio. El cambio es contigo. Los mejores planes son de A2. Con el dúo plan de CNT recibe 2 smartphones desde 14,50 más impuestos. Además, habla y navega ilimitadamente con tu plan Ultra Navegación. Solo en CNT encuentras los mejores planes. Visita nuestras agencias en todo el país o pídelo al 1-800-100-100 y contrátalo ya. Valor promocional. Revisa términos y condiciones en cnt.com.es. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. .38, 6:78, ya tenemos en plataforma a Juan Carlos Jácome. Arranquemos con la entrevista. El economista Juan Carlos Jácome. Daniel, Luisa, por favor, vamos adelante. Muchas gracias, qué gusto, economista. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes y bienvenido a Diálogo. El momento de incertidumbre y de inestabilidad política que vive en estos instantes el país nos lleva a todos los ecuatorianos a pensar cuál va a ser el derrotero de nuestra economía y de qué manera esta inestabilidad, esta incertidumbre va a incidir en la misma en cuanto a las decisiones o acciones que puedan tomar la empresa privada, los pequeños, los medianos comerciantes que miran todavía con resquemor la posibilidad de qué hacer, si invertir o no, frente a la posibilidad de lo que pueda suceder o no. ¿Cuáles podrían ser, desde su respetable punto de vista, las consecuencias de una situación, Dios no permita, de la caída o el cese de funciones del gobierno nacional? Luisa, ¿cómo está? Buenas tardes a usted y a sus colaboradores en el panel y a la audiencia. Sí, la pregunta es interesante, dada la coyuntura actual. Digamos que el Ecuador tiene una virtud, ¿no? No es una economía como la americana, muy abierta y que depende del flujo de inversiones que capta el exterior, o las inversiones que son muy dinámicas de las empresas que están domiciliadas allá, por ejemplo, ¿no? Que ahí sí, digamos que cualquier vibración reduce la inversión y genera una perturbación importante en el Producto Interno Bruto. No voy a negar que en el Ecuador, evidentemente, la inversión privada tiene un rol importante, pero producto de la pandemia, yo creería que la inversión ha sido muy estática y sí ha aumentado desde el 2020 a la fecha. Es muy marginal, no digo que no sea menor, pero para efectos de que mueva la aguja, lo digo que puede ser marginal. Y esto lo podemos medir claramente porque las tasas de desempleo formal que uno puede ver quizás dentro de las estadísticas del IES, por ejemplo, no han aumentado a los niveles de 2019. Entonces, digamos que por ese lado yo no creo que la inversión tienda a caerse, ¿sí? Capaz no a aumentar como quizás uno hubiese deseado, inclusive con el presidente sin pasar ningún sobresalto político,
pero yo por ese lado no veo mayor perturbación y debo también recalcar que válidamente la economía ecuatoriana depende mayormente de los flujos corrientes de divisas que existan del petróleo, del camarón, del banano. Más nos hace una tosecita en mercados internacionales que afecten al camarón, al petróleo o al banano, que inclusive una crisis política. Yo veo los números, Luisa, y justamente por el tema de la entrevista, que es sui generis, digamos que pocos pueden hablar con números porque digamos que esas economías distintas hay mayor estabilidad en lo político. Creo que en este barrio hay más experiencia que uno se esperaría a lo largo de las últimas 3 décadas. Pero digamos que el último presidente, digamos que culminó antes de que terminara su periodo político, fue el presidente Lucio Gutiérrez en el 2005, y en ese año el PIB creció 5 puntos porcentuales, es decir, creció al 5%. Entonces, esa es una evidencia, digamos que empírica, donde sin crisis económica alrededor, porque quise buscar los elementos de los anteriores, ¿no? Yamil Mawad, pero digamos que ahí estaba infectado con un poco la crisis real económica. Pero digamos que Lucio Gutiérrez fue un presidente que no culminó el periodo en un entorno económico estable, y eso quiere decir que la salida de él no afectó la economía, creció el 5%, que es un número, digamos que bastante importante y que en los últimos años ni siquiera lo hemos visto. En ese contexto, y sin embargo, la prensa nacional destaca algo que ya ha sido público, y es que está clara la caída del 4.8% en nuestras exportaciones. ¿Qué acciones deben darse por parte del Ejecutivo en materia económica para poder brindar un escenario que permita una recuperación de nuestras exportaciones, las mismas que, como usted bien señala, generan divisas a los ecuatorianos? A ver, yo creo que siempre el crédito ayuda a sortear baches de índole financiero, ¿sí? Porque en definitiva, ¿qué es lo que ocurre, no? Hablo a nivel empresarial, ¿no? Una empresa usualmente exporta, tiene una proyección de ingresos producto de las exportaciones, por tanto, tiene una adquisición de materias primas, de insumos y de mano de obra, y quizás ahora que cae el precio, es probable que se quede con algún descalce en lo que tiene que cubrir internamente, y quizás ahí sea conveniente alguna facilidad financiera para poder cambiar el temporal en esa coyuntura puntual, ¿no? Eso desde el punto de vista, digamos que micro, a nivel empresarial. Yo creería que si hay un interés de mantener las plazas de empleo que la empresa privada que exporta genera, ¿sí? Ver la forma de poner alguna mesa de asistencia que ayude a canalizar de primera mano financiamiento local o a través de los multilaterales, el IFC y ese tipo de recursos, para que esté, digamos que, disponible recursos para si alguien lo demanda, ¿no? Sin que el Estado sea ni subsidiario ni que asuma costos, pero que de alguna forma ponga una mesa mucho más cercana y de proximidad para que puedan encontrarse. Yo creo que ese es un primer camino. Ahora, el camino mucho más amplio es la lectura general del mundo, ¿no? El mundo está enfrentando, sobre todo Estados Unidos, problemas de índole económico no tan irrelevantes. La decisión del año pasado de subir tasas de interés tiene una implicación inmediata en la producción del país del norte, por ende tiene digamos que un efecto infeccioso viral en otras economías, y en definitiva lo que puede estar pasando es que la demanda mundial, mayormente derivada de estas grandes potencias, un poco se achica y por ende compran menos, y ahí explica la caída de las exportaciones. Esto no era novedad, yo creo que estaba conocido bueno, no digo que por muchos, pero al menos por quienes manejamos el tema económico, lo teníamos en el radar como una de las posibilidades, y lo que quizás ahí debió existir fue mecanismos mecanismos, escudos fiscales que de alguna forma puedan ayudar a sortear un mayor gasto de promoción de los exportadores en el exterior, ¿sí? Para poder llegar a más mercados. Yo no digo que un acuerdo comercial tenga una influencia inmediata, por eso no hablo de ese tema, pero sí hablo quizás de ayudar a que la publicidad de estas grandes exportadoras
ver si la apalancamos vía ministerios del ramo y que lleguemos a más mercados de que se puede llegar. Es lo que hubiese hecho en una medida parche, ¿no? Este sería apenas uno de los primeros efectos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con relación a Ecuador y al resto de América Latina. Sí, yo espero que sea temporal, la verdad. Digamos que en economía suelen tomarse decisiones que siempre tienen choques temporales, luego hasta que se logre el ajuste en los niveles que desean los que hacen la política económica. Yo creo que Estados Unidos, asumo yo, que para, digamos, junio de este año ya esperan una convergencia a niveles de inflación como ellos lo desean, y a partir de eso, pues evidentemente ya relajan un poco las políticas. Pero digamos que se nivela también la economía, ¿no? Pero yo sí soy escéptico un poco de esa visión, y debo ser muy sincero. De hecho, lo charlábamos de una forma con Eduardo días atrás, que yo creo que Estados Unidos no ha sido tan acertado en la lectura de lo que causó la inflación en su país. Los primeros dardos apuntaron a que los famosos cheques que se emitieron generaron tal liquidez que crearon precios descomunales. Yo realmente soy más cauto en esa lectura, y si bien hay un componente de eso, creo que el grueso de la inflación de Estados Unidos se debió por dos factores fundamentales, que fueron los costos logísticos importados y el incremento de precios que venía producto de la guerra ruso-ucraniana. Y eso no se corrige con tasas de interés. Entonces creo que le aplicaron la medicina inadecuada a una patología diferente, y yo esperaría que no sea lamentable el escenario. Lo peor sería una estanflación, es decir, que la economía decrezca y todavía con precios altos. Eso nos llevaría a un escenario parecido al que vivió el mundo en la década de los 70, que básicamente por tal conmoción hubo muchos cambios estructurales en el mundo entero. Juan Carlos, ¿cómo estás? Daniel Solórzano te saluda, 18 horas con 46 minutos. Quiero volver casa adentro, porque evidentemente gracias a la dolarización, y pues que tú no estés de acuerdo, pero gracias a la dolarización, todas estas crisis sociales que hemos vivido en los últimos años, desde hace unos 4 años para acá, con paros, digo, gracias a la dolarización, de cierta forma, el ciudadano a pie no ha visto mermada su economía, porque la inflación no es que ha subido en otros niveles como cuando estábamos en el año 1999 hacia atrás, y cada vez que había una crisis, inmediatamente los precios subían, ¿verdad? O cada vez que había una crisis a nivel mundial, los precios de cierta forma subían. Ahora, mal o bien, la dolarización ha permitido cierta estabilidad en el acceso a los precios. Lo que pasa es que evidentemente no hay fuentes de trabajo, y sí hay ciertos productos que sí tienen una inflación que permite, que hace inaccesible a ciertos sector de ecuatorianos. ¿La dolarización goza de buena salud a pesar de las crisis políticas que ha vivido el país, o hace falta reforzarla? Daniel, un gusto. Primero, yo estoy de acuerdo con el esquema dolarizado, y justamente por lo que tú mencionas. Yo creo que el esquema dolarizado se convirtió en un activo social, sí, justamente señor, por las virtudes que tú manifiestas. Nada es moneda de oro para todo el mundo, sí, eso es indiscutible, y nada es perfecto, hay sus pros y sus contras, pero creo que los pros del esquema dolarizado son más que evidentes. Y trato un poco inclusive de profundizar en lo que tú mencionabas. Digamos que el escudo más importante de tener el dólar como moneda, si bien tú lo ves en precios, ¿sí? o en salarios, porque son las dos variables relevantes, más que el precio, tiene el salario, sí, porque la pobreza, al final de cuentas, tú la mides por lo que puede comprar un salario. Antes, sin dólar, cualquier tos era motivo justificado, sea justificado o no, en el fondo, ¿sí? Para devaluar la moneda. Y esa evaluación es la que pulverizaba el bienestar de todos, menos de los que traían los dólares. Entonces, eso es lo importante del dólar, y por lo cual yo siempre, mientras se pueda, habrá que mantenerlo. ¿Ok? Y digamos que el esquema dolarizado es un esquema que nos pone como una hoja de acetato transparente,
¿sí? Sin ningún filtro. ¿Y a qué voy? La economía ecuatoriana, y de hecho toda economía es así, pero no hay ningún catalizador en la mitad. Toda economía crece en el corto plazo en la medida en que aumente la cantidad de dólares que en ella circula. Punto final. Podrán decir y adornar esta frase de diferentes formas, pero mientras más dinero circula, la economía crece. Si el dinero circula menos, la economía decrece. De ahí que lo importante que decía Luisa, si las exportaciones se caen y llegan menos dólares al país, lo que hay que esperar, por obvia razón de consecuencia, es que la economía se vaya a frenar. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos motivar en el país? ¿Sí? Que se exporte más. ¿Sí? Que la exportación sea mucho más importante de lo que pudiera ser hasta este momento, motivar el surgimiento de nuevos productos, ¿sí? Y auspiciar, porque yo creo que el Estado tome un rol protagónico en abrir mercados para mí suena bonito, pero, a ver, pero si buscas un Estado que intervenga menos en la vida de los ciudadanos, también esto, pues pongámonos un poquito en esa misma línea, pues, ¿no? Entonces, ¿yo qué se haría? Crearía incentivos tributarios o de otra índole para que el exportador pueda arriesgarse en otros mercados, ¿ok? Pero yo creo definitivamente que el que generen más dólares hacia el país es importante. Ahora, cuando uno piensa exportación, piensa obviamente en camarón, banano o cualquier otro producto. Creo que también es momento de vender las bondades del dólar o del Ecuador en materia de atractivo para traer capitales que inviertan a un año, a una póliza, en un banco y puedas darle movimiento. Solo hagamos lo siguiente. Pues en promedio, ciertas entidades del sistema financiero te dan tasas a un año del 7 u 8% anual. ¿Quién te da eso en el mundo como retorno a una inversión de $1? Aquí no ha quebrado ningún banco en los últimos 23 años. Solo uno, pero por otras razones. Entonces, eso para mí es un activo importante. Nadie ha decidido venderlo puertas afuera para que venga más dinero, o sea, flujo real, que esté parqueado un año, en un año le dan vuelta internamente, se puede ir después, inclusive sin pagar ISD, y has multiplicado dinero internamente. Por eso te digo, creo que ha faltado mucha creatividad y visión para mantener y hacer crecer esta economía. No es tan complicado, porque justamente el dólar te dice eso. Todo lo que entra te va sumando, pero ojo, también ver cómo no se va tanto más para que el pozo al final suba y no se caiga, pues, ¿no? Muy bien. Gracias, economista Juan Carlos Jácome. A usted. Tenemos una recomendación muy importante. Aprovecha el confort que te ofrece Urbanización Riona. Este proyecto, Daniel, es un proyecto inmobiliario que está ubicado en el kilómetro 3,5 de la vía San Borondón. Ofrecemos departamentos desde 165 metros cuadrados. Disfruta de la calidez y exclusividad de vivir en la mejor ubicación, cerca de todo. Reserva ahora con tan solo $2,000. Contáctanos al 097-9565-386. Urbanización Riona. Muy bien, 18 horas con 53 minutos. Usted ya tiene otra casa entonces. Estaba en Veranera y ahora correcto. En Riona. Ahora apunto a Riona también. Está bien, me por parece inversión, fantástico. digo yo. No, está bien. Perfecto. Así Hay es. que aprovechar el momento. Claro, y el momento es ahora, imagínate. Así es. Oiga, mañana vamos a tener un programa en la mañana, en el diálogo, muy interesante respecto a lo que ha pasado con los bancos de los Estados Unidos, Sí. que es un tema que no todo el mundo lo domina y que requiere especial atención, porque imagínate si eso pasa en esos países. Hay un documental que está en Netflix a propósito de cuando cayó Lehman Brothers. Ya, entonces explica cómo esta economía de la especulación, ¿verdad? Y también la economía que inflan todas las cosas, hablaba sobre cómo fueron mermando desde abajo, ¿verdad?
Porque viene un capital y lo que hacen es invertir, así como Luisa que quiere comprar casas, ¿verdad? Claro. En cambio allá inflaman los precios de las casas y vendían las pólizas a subir, las hipotecas las vendían y las revendían y las revendían. Entonces al final era fofo. Pura burbuja, fue una burbuja. Entonces cuando, esto ocurrió en la administración de Obama, Sí. ¿verdad? Entonces cuando se le pidió más control al sistema financiero, oiga, adivina de dónde eran los lobistas. ¿De dónde? Del mismo sistema financiero. Ah, Los que hacían la regulación eran del mismo sistema o sea, financiero. No te pueden regular a los que te regulan. Hay que vigilar a los que vigilan. Exactamente. O sea, y hay una, En Estados Unidos. En el mundo. Hay que vigilar a los vigilantes. Sí. Es una Pero frase- interesante tema, sí, porque... un tema muy interesante y técnico. ¿Ah? Sí. Porque tiene que ver con la Reserva Federal. Después de lo que pasó aquí en la época del funesto de Yamil Maguad, y la gente que se murió y que no tuvo para medicinas y que se le llevaron su plata, bancos y banqueros que viven, todos ellos siguen viviendo a un ritmo impresionante, no los que se quedaron, o sea, no la banca que